sure. You haven't. You can still back out now. It's Ni not voy a too traducir late. eso. So marriage can be hard sometimes. El matrimonio en sí puede ser difícil. And there's times where guys, come on, help me. There's times where you just don't want to do anything. Hay tiempos donde en sí el hombre como que no quieren hacer nada. You know, the wife is doing all the work and she hasn't really said anything yet. La esposa quiere hacer todo el trabajo, no quiere, está haciendo todo el trabajo, She has- pero aún así no ha dicho nada, She hasn't asked for help. no ha pedido ayuda. And so you're kind of there and you're thinking like, should I help her or how far can I get away with not helping? Usted está ahí y usted se está haciendo la pregunta, ¿la ayudo o la largo a ver qué tanto tiempo puede durar sin ayudarla? Guys, you've ever been in this situation? Hombres, ¿han estado en esa All situación? the guys are like, no, I've already learned to help No, her no, before nosotros, she yo acts. ya aprendí cómo ayudar. I'm still in the learning stages. Todavía estoy en la etapa de And, aprender. coming up on 4 years, so I'm still practicing. Así que ya estoy en 4 años, ya And so- todavía estoy practicando. One time, Pero una vez, a long hace time ago. mucho I'm just tiempo, gonna say a long nada más time voy a decir ago. que hace mucho tiempo, I love you, babe. te amo. This was a long time ago. Long time ago, no hard feelings anymore. Hace mucho tiempo, She's cleaning and you know she's trying to get all the house picked up and I'm laying on the bed ella está limpiando y está arreglando la casa y yo nada más estoy acostado en la cama. and I'm comfortable. Y yo estoy bien I got cómodo. my phone, Estoy con mi my celular, pillows just right. con mis almohadas están perfectos. And you know there was already some tension and we weren't really agreeing in the moment about certain things. Había como un poco de tensión y como que no estábamos de acuerdo sobre ciertas cosas. And so she comes in and you know women sometimes like when the women are mad at you they punish you with chores. Así que ella viene y sabe cuando las mujeres están enojadas con usted, como que te dan más que hacer. Right? So like, you know, they're mad at you, you just got in a fight, she's going to come and say, you need to do all of this and this and this and that. Y ella nada más viene y nada más dice, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro. And so that's what she did. Eso And es lo que ella hizo. she comes into the room Entró al cuarto and she says, I need you to do this. y and dijo, I need you to make the bed and I need you to take out this trash and I need you to clean this clothes and I need you to do all of this. nada más entonces dijo, tienes que hacer esto, tienes que doblar la ropa, lavarla y luego después tienes que tirar la basura. And again, I'm still new. to Y this. otra vez, soy nuevo. I'm still a freshman. I'm a rookie. Soy de primer año. So I don't know any better. Así que en sí no sé. And I said, Y yo nada más dije, no. no. I know. Big trouble. En grandes problemas. And I said it just like that too. I said, no. Y nada más lo dije así, no, wow. And she said, excuse me? Y dijo, ¿con permiso? You need to help me. Usted me tiene que ayudar. And I need you to do this and this and that and go do it now. Y yo necesito que hagas esto, esto y lo otro, lo tiene que hacer ahora. And I said, no. Y nada más dije, no. And she started getting more riled up, Y right? como que se enojó más. And Como, she's just like, what? I was being a total jerk, so don't do what I did. y nada más yo estaba siendo alguien bien malo ahí, pero Right. así que no hagan lo que yo hice. So she's getting even more mad, and she goes, how could you be there on the bed and you know I need help and you're not helping me? Y entonces ella ahí me dice, ¿cómo es que estás haciendo esto? Nada más estar ahí acostado y no me estás ayudando. And I need you to help, and you know that you're wrong. Y yo necesito que usted me ayude. Usted sabe que yo estoy en lo bien, que lo que usted está haciendo no está bien. And I said, so? Y yo le dije, ¿y qué? As I'm saying this story, I feel like I'm going to get in trouble again. Al later. contar esta historia siento que me van a volver a castigar. I'll buy you lunch after church. Pero después te compro el almuerzo después. Right? So I was bad. Pero yo era bien This malo. was not good. No era bien, no Okay? era bueno esto. I didn't know any better. No sabía. I know now, Ahora sí but I sé. didn't know then. Pero no sabía eso. And so it carries on. Así que esto sigue. I didn't help. I got the guys. Have you ever done this? Please. I get the blanket over me, No ayudé, más bien agarré la cobija y me tapé and I pretend I'm gonna go to sleep. y pretendí que me iba a acostar. Y And she dormir. says, "You think you're gonna go to sleep?" And she turns on all the lights. Y ella dice, ¿usted cree que te va a dormir? Y se prendió todas las luces. I don't care if you turn on all the lights. I'll go to sleep. Y yo dije, no me importa que prenda todas las luces, me voy a dormir. This was bad. Y esto sí era malo. So the next morning, Así que la siguiente mañana, I don't know how I survived the night. no sé cómo sobreviví la noche. I thought in the middle of the night I was gonna be sleeping and she's gonna go.
Yo pensé que a medianoche ella me iba a agarrar y me iba a sofocar. Didn't happen, thank God. No pasó. The next morning I woke up Pero el siguiente mañana me desperté and we were getting ready for work and I grabbed her and I pulled her aside and y me estaba listando para el trabajo, la agarré y nada más le dije, I said, babe, I am so le sorry. dije, mi amor, de verdad, perdóname. I was so wrong. Yo estaba en lo mal. This is all my Todo fault. esto es culpa mía. See, I'm learning. ¿Ves? Estoy aprendiendo. See, sometimes you have to go through the hard time before you get to the, you learn your lesson. Ve, a veces hay que pasar por los tiempos difíciles, ahí ya aprendes tu lección. And I said, babe, I love you so much. I'm so sorry. Y nada más le dije, mi amor, perdóname. And we're crying. Y estamos I llorando. love you too. I'm Yo también sorry. te amo, perdóname. And so I asked for forgiveness about not helping and for all this other stuff. Le pide disculpas por no ayudar y todo. And so I was like, I need to help you more on that. Y yo le dije, sé que yo te tengo que ayudar más en eso. Right? And we work together. Y hay que trabajar juntos. But here's one thing I learned about marriage. Pero esto es una cosa que yo aprendí sobre el matrimonio. And guys, this is your lesson. Y hombres, esto es tu lección. Ajá. This is your lesson. Esto es tu lección. You need to just listen to your wife. Nada más tienes que escuchar a tu esposa. Just listen to your wife. Nada más escucha a tu esposa. Hey, listen, she might not even be right. You just Y listen to your wife. tal vez ella no esté bien, pero nada más escúchala. She might be right, Tal vez She might be está en lo wrong. bien, tal vez está en lo mal. but just listen to your Pero wife. nada más Okay? escúchala. Just listen to her, Nada más and escúchala. more importantly, Y más importante, obey her. obedezca. Listen and obey, O nada más escuche y obedece. and do what she says. Y haga lo que ella dice. That's it. If you want to be successful in your marriage, or even if you're a youth, you're a young adult, and you live with your parents, listen, obey, and do what they Si say. usted quiere un buen matrimonio o hasta los menores con sus padres, nada más tienes que hacer esto, escuche y obedece. This is how you're going to survive. Así es como usted va a This sobrevivir. is how you're going to get through life. Así es como usted va a poder seguir en la vida. Listen, obey, and do what they say. Escuche, obedece y haga lo que te dicen. And this is what it means Y esto es lo que significa to follow Jesus. seguir a Jesús. When you follow Jesus, Cuando seguimos a Jesús, it means that we must listen, obey, and do things His way. Seguir a Jesús significa que debemos escuchar, obedecer y hacer las cosas a su manera. How many times ¿Cuántas veces does Jesus speak to us Jesús nos habla and we don't listen? y no escuchamos? Maybe because we're distracted or we're too busy to listen. Tal vez porque estamos distraídos o muy ocupados, por eso no escuchamos. Or maybe we listen, but we're too lazy or too scared to obey. Tal vez sí escuchamos, pero en sí estamos muy cansados o perezosos que no estamos obedeciendo. Or maybe we obey, but we still do it our way because we think our way is best. O tal vez sí obedecemos, pero lo hacemos de nuestra manera porque sentimos que nuestra manera es mejor. So we're going to talk about that Así today. que vamos a hablar de eso hoy. Let's talk about what it means to listen, obey, and do things God's way. Así que vamos a hablar sobre cómo escuchar y obedecer y hacer las cosas de la manera de So let's talk Dios. about listening. Así que vamos a hablar sobre escuchar. Listening is very important. Escuchar es muy importante. And listening is different than hearing. Y escuchar es muy diferente que... Right? Listening is different than hearing. There should be a different word somewhere in there. But here's what I'm going to say. A lot of you are hearing me right now, Muchos como que me están escuchando, but you're not listening. to pero me. en sí no están poniendo atención a lo que estoy Exactly diciendo. right. Because listening means that I have your attention. Porque escuchar es que en sí me están poniendo la When atención. you are listening, that's because I am comprehending what you're telling me. Al escuchar usted está comprendiendo lo que usted me está diciendo. Hearing, everybody can hear a sound coming from my voice. People who are on their phones right now can hear me, but I don't have their attention. They're not Cualquier listening. persona puede estar como ahorita en su celular mientras yo estoy hablando y me escuchan, pero no están poniendo atención. So the difference is that God is always speaking to us, Así que la diferencia es que Dios siempre nos está hablando, but sometimes we're not always listening. pero muchas veces en sí no estamos poniendo atención. And there's signs and there's words all around us, and we know that He's speaking, but we haven't leaned into actually
listen to what he's Y saying. hay señales y todo alrededor de nosotros que Él no está poniendo y en sí Él está hablando pero no estamos poniendo atención a lo que Él nos está diciendo. Listening means that we're setting aside distraction. Al poner atención estamos poniendo a un lado toda distracción. God, I want you to have my attention. Digo, Dios, yo quiero que usted tenga mi atención. God, right now, there's nothing in my way right now. It's just you and me, and you have my attention. Dios, no hay nada en este momento que está enfrente de nosotros. Nada más somos usted y yo y usted tiene mi atención. Speak to me. Hábleme, Talk to me. hábleme. I have this friend at work, Tengo un amigo en el trabajo and he always comes to talk to me, y él siempre viene a hablarme, but he never listens to me. pero nunca me pone You atención. got a friend like that ¿Tiene un amigo así? comes to talk but doesn't listen? Viene y hable, pero no pone And so atención. he comes over and he's like, hey, so how's your day? Y él nada más viene y se me acerca y me dice, ¿cómo has estado tu día? And as he does it, he has his phone out. Y al decir eso, tiene su And celular so he's afuera. going like this. Y él está así con su He's celular. scrolling through. Están, ajá, sí, claro, ajá. Ajá. Yeah. And I'm talking and I'll start making stuff up. Y yo estoy hablando y comienzo nada más a decir cosas que no tienen sentido. I'll be like, yeah, my day's going really Y good. sí, mi día está bien. I saw this guy, he bought everybody cheeseburgers for Vi, work today. vi este hombre que compró todos unas hamburguesas. Let's see, I got my Uber ride guy was crazy. He was a dinosaur. It was crazy. El que estaba manejando el Uber era un dinosaurio. And he goes, oh, No, cool. me dijo, sí, qué bien. And I said, are you? And he goes, I'm listening. Y me dijo, te estoy escuchando. And I said, no, you're not Y le listening. digo, no me estás I escuchando. just told you my Uber driver was a dinosaur. Acabo de decirte que el que me manejó el del Uber era un dinosaurio. And you said, Y oh, me cool. dijiste, sí, qué bien. Dinosaurs are extinct. Los dinosaurios están extintos. Yeah. Oh, That's ajá, what sí, oh, ya, yeah. sí, I was sí. listening though. Sí, I no, thought it was yo te funny. estaba escuchando. Para mí era algo chistoso. So there's those people that I'm listening, but I'm so distracted in other things that I hear you. I'm Hay not personas listening. que están escuchando, están tan distraídos y te escucho. You have my ear, but you don't have my attention. Tienes mi oído, pero no tienes mi atención. It's very important that when God speaks that we listen. Y es muy importante que cuando Dios hable nosotros escuchamos. You know why it's important to listen ¿Sabes por qué es importante escuchar when you follow? cuando sigues? Because if you don't have someone leading you, Porque si no tienes a alguien que te está liderando, you're going to get lost. te vas a perder. You ever been in a dark room before ¿Han estado en un cuarto oscuro and you can't see anything? y no puedes ver algo? And somebody's guiding you and saying, come over here. Y alguien te está guiando y te Come está this diciendo, way. ven de este lado, ven Make a aquí. left. Turn Dobla aquí a la around. izquierda, de Right? vuelta. You're listening to instruction Estás escuchando instrucciones and you're following. y estás siguiendo. You can't follow Jesus if you're not listening to No him. puedes seguir a Jesús si usted no lo está escuchando. So it says here in John chapter 10. Así que aquí dice en Juan capítulo This 10. is Jesus talking. Aquí está hablando Jesús. John chapter 10 verse 27, 28. En Juan capítulo 10, versículo 27 y He 28. says, my sheep, my followers, listen to my voice. So it's not just hear my voice. They listen to my voice and I know them and they follow me. And I give them eternal life and they'll never perish. No one can snatch them away from me. Así que dice, mis ovejas, así que los que me están siguiendo, oye mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. So when I listen to Jesus, Así que cuando yo escucho a Jesús, I know him yo lo conozco and he knows me. y Él me conoce a mí. That means there's a conversation happening. Así que eso significa que hay una conversación que está We ocurriendo. can talk. Podemos hablar And when I follow his voice, y cuando yo escucho su voz, he's got benefits and blessings. Él tiene beneficios y bendiciones. Eternal life. Vida eterna. And nobody can snatch me Y away nadie me because lo puede I'm following arrebatar him. porque yo lo estoy siguiendo a Él I'm listening to y him. lo estoy escuchando a Él There's a relationship. porque hay una relación. I hear him. I know
Jesus' voice. Porque yo lo escucho y yo conozco la voz de That's Jesús. what people always say. How do you know if it's God or if it's the devil? Por ahí muchas personas dicen, pero ¿cómo sabes si es Dios o es el diablo? And you know how I answer that question? ¿Y sabe cómo yo respondo a esa I pregunta? say, you need to pray more. Nada más digo, tienes que orar más. It really is that simple. En verdad, en sí es How do I así know de if it's simple. God or the devil? ¿Cómo reconozco si es Dios o es Well, el enemigo, el diablo? If you pray more and you have a relationship with God, then you know His voice. Si oras más, si tienes una relación con Dios, usted va a conocer su But if voz. you've never talked to Him, then you don't know what His voice sounds like. Pero si nunca le hablas, entonces ¿cómo vas a reconocer su voz? Are you listening ¿Me to me? están escuchando esta You don't know tarde? what His voice sounds like. So if you're asking that question, I know right away that you probably don't pray Si that usted much. está haciendo esa pregunta, ya sé que tal vez no ores lo suficiente. If you have to ask that question, then that means you don't know what God's voice even Si sounds usted like. tiene que hacer esa pregunta, entonces tal vez en sí no tiene esa relación, no está hablando con Jesús. Listen, Escuche. God, I want to listen to you. Dios, yo te quiero You escuchar. have my attention. Tienes mi atención. John 8:47. Juan capítulo 8. John 8:47. Juan capítulo 8, versículo says, 47. Anyone who belongs to God. How many of us belong to God? ¿Cuántos Y'all nosotros know nos English. pertenecemos a Dios? How many of us belong to God? ¿Cuántos nosotros le pertenecemos I a like Dios? how everybody responded to English and nobody responded to Me Spanish. encanta que todos respondieron al inglés, pero no al español. How many belong to God? ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Amen. That's good. So anyone who belongs to God, what? Así que, Listens gladly to the words of God. así que Él es el que Dios escucha lo que Dios dice. John 8:47. Ajá. Anyone who belongs to God listens gladly to the words of God. El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Yeah, it's right up there too. Right? But if you don't listen, it's because you don't belong to God. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. So previously when I said, oh, if you don't know the voice of God, then maybe you haven't talked. And probably a lot of you were like, wow, Pastor, that's kind of mean. No, Jesus said it. No, tal muchos, ay, pastor, que eso fue un poco mucho. No, Jesús lo dice. If you belong to God, then you know His voice. If you don't listen to God, then you don't belong to God. Si usted conoce a Dios, usted reconoce su voz. Si no, entonces usted no lo pertenece a Él. So if we belong to God, Así que si nosotros le pertenecemos a Dios, then we gladly listen to His entonces words. nosotros con ánimo podemos escuchar su voz y su I get palabra. excited to come to church Yo me and listen emociono. to what God wants Yo me to say to me. emociono a venir a la iglesia y escuchar lo que Dios me quiere decir. I'm excited to get into the prayer because I'm excited for what God is going to say to me. I'm listening. Yo me emociono y me encanta venir a la oración porque quiero saber, porque sé que Dios me está escuchando. We gladly listen to the words of God. Y nosotros escuchamos la palabra de Dios. How many of us are going to listen now? ¿Cuántos de nosotros vamos a escuchar ahora? Be better listeners? Vamos a ser mejores al escuchar y poner This is atención. practical stuff too. Esto es algo práctico. Right? You want to listen to God, but like listen to your spouse. Pero si quieren escuchar también, escucha a su cónyuge. Listen to your kids. Kids, Escucha a listen sus to your hijos. parents. O hijos, escucha a sus This is good padres. stuff to practice at home. Esto es una buena práctica en el hogar. Do I have your attention? Tengo tu atención. Are you listening? Me están escuchando. My wife, we joke about it all the time. Mi esposa siempre lo hacemos broma. And we sit at the dinner table and we always ask the question. You probably ask this question too. Is, how's your day? Nosotros al sentar a cenar siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo fue tu día? Now, the normal house would probably say, good. En un hogar normal tal vez dicen, no, estuvo bien. How was your day? Oh, it was good. ¿Y cómo fue tu día? No, pues bien. Not at my house. Pero no en mi hogar, no en My mi house. casa. En mi I casa. say, how was your day? Decimos, ¿cómo fue tu día? Let me tell you what happened. Pues déjame decirte lo que pasó. So my friend Ashley came and she told me that Jessica and Monica, and they're telling me that I have to, and I'm like, Así que nada más una amiga mía me dijo que esta y la otra. Y le digo, ok. And so guys, like, we have to listen. And Y, we're pero like, nosotros tenemos que escuchar, los hombres, ajá. Oh, sí. that's- Sí, and I'm laughing. She goes, that's not funny. Y I'm nada like, más me oh, dijo, no. eso no es chistoso. Oh, no, sí, no. Not funny, No, no. sí, no, That's eso no es not funny, chistoso. yeah. No, that's claro bad, que no, that's qué bad. malo. Okay?
Gotta listen. pero hay que escuchar. And my wife, she's a great listener. Y mi esposa, ella sí ella es muy buena al poner atención. When I tell her, she's there, tell me, I'm listening. Cuando yo le estoy contando, diciéndole algo, ella sí, cuéntame, dígame. Now, granted, I tell better stories. Ahora, yo cuento historias mejores. But she's a good listener. Pero en sí, ella es muy buena al escuchar. Okay, babe, I love you. I'm in so much trouble when I get home. The second one is obey. El segundo es obedecer. Let's talk about obey. Hablamos sobre obedecer. If there is anyone, Si hay alguien, if there's anyone who has struggled with obeying, si hay alguien que tiene un poco, que es un poco difícil obedecer, it's Josh. es Josh. Just kidding, it's me. No, soy yo. It's me. Man, obeying is Oh. so hard. Obedecer es muy difícil. Growing up, I mean, I'm glad my dad's not here. If he was here, he would tell you, I was really bad at obeying. Estoy contento que no está mi papá porque él te dice que yo fui muy malo en obedecer. I was the challenger. Yo era el que retaba. I was the one who asked so many questions Yo era el que siempre tenía preguntas to get out of it. para poder salir de algo. Son, take out the trash. Hijo, saca la basura. Dad, what is trash? Le digo, really? papá, ¿qué es la basura? Why do we take out this ¿Por qué trash? sacamos You esta know, basura? who put me in charge? ¿Quién me pone? ¿Quién I me didn't ask puso a for this mí? responsibility, Yo no pedí esta but yet you responsabilidad, gave it to pero me. usted me la dio. And I don't think I'm not strong enough to carry the Pero trash. si yo no soy outside. suficientemente fuerte Right? para poder It's too recoger much. la basura, It's es too muy much. mucho. I can't take it out. And then I finally take it out, and he says, well, you got to roll the trash out to the Y street. después lo saco y lo pongo y después de no, ahora lo tienes que sacar ahí a la calle. Well, now you're adding an extra step Y on no, top pero of ahora it. se está agregando algo. You know, you're lucky you got me this far. Now I got to go further. Tienes suerte que llegué así de lejos, ahora tengo que hacer más. Justine was the yes daughter. Justine era la hija de que sí. She would always say yes. Ella siempre decía que sí. You know, Justine, we need you to go. Oh, yes, mother. Justine, sí, claro que sí, madre. Justine, did you clean your room? Oh, of course. Justine, ¿limpiaste el cuarto? Sí, claro, Justine, madre. make sure you say, oh, yeah. No, sí, claro It's que all sí. done. Todo está hecho. Israel, can you do your bed? Why? Israel, ¿puedes hacer la cama? ¿Por qué? Nobody's coming over. Nadie viene. No one is going to come into my room Nadie today. va a entrar a mi cuarto hoy. Why do I need to do my bed? ¿Por qué tengo que hacer mi cama? Messy. Y voy a volver a entrar y va a estar todo sucio. I don't understand. No entiendo. To this day, I don't understand. Hasta este día todavía no entiendo. Nobody, I'm going to mess it up again. I Otra don't- vez va a Why? estar como un desastre. ¿Por qué? Right? My wife the other day, clean the shower. It's clean. I showered in it. That's Mi already esposa, clean. limpia la ducha. Yo me baño ahí, ya está limpio. I shower myself. I'm clean, Y so the shower is cuando clean. yo entro a la ducha y yo me limpio, la ducha se limpia. The soap is scrubbing everything as El it goes jabón down. en sí se está llevando todo. No, you have to scrub it. No. Scrub it. No, lo tienes que limpiar bien. Pero no, So obeying is kind of hard pero sometimes. obedecer es un poco difícil a And veces. you know, I'm getting better at it. Y me estoy mejorando. But a lot of us, maybe we struggle in this area when it comes to listening to God and then obeying. Pero muchos como que tenemos eso que es muy difícil escuchar y obedecer. When we finally mastered the skill of listening to God. Y ya somos maestros en poder escuchar a Dios. But then when He tells us to do something, Pero don't cuando know if I nos wanna dice do that. que hagamos esto, decimos, no sé si lo quiero hacer. I don't know if I can do No that. sé si lo puedo hacer. I don't know if I'm meant to do that. No sé si en sí I don't know debo if ser I yo que lo want to haga. do that. No sé si yo lo quiero hacer. Maybe somebody else. Tal vez alguien más. We struggle with obeying what Jesus is telling us to Y do. es difícil para nosotros poder obedecer a lo que Dios nos dice que hagamos. And disobedience comes from a couple of reasons. Y la desobediencia en sí viene por una razón. Maybe for some of us, we don't like to be told what to do. Tal vez para algunos no nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Sí? I don't like to be told what to do. Yo no me gustan que me digan qué hacer. The other day, we're at home. El otro día estamos en la Man, casa. you guys are all thinking, wow, what is Ah, happening in ¿qué your está house? pasando en ese hogar? The other day, we're at home, and Pero el otro día this estamos is, en all el hogar. this is all separate. They're Pero todo esto years es separado, apart. eso aquí son años de This que didn't all pasan just cada happen cosa. in a week, No okay? todo This pasa en una semana. is extended out. No, todo está así extendido. And so
The other day, this one actually was kind of recent. It was Pero funny though. este como si fue reciente, pero chistoso. We weren't mad at each other. No, we no estamos were enojados. just having a great morning. Nada más estamos teniendo un And, gran día. she was asking me to do something. Y ella me estaba pidiendo que hiciera algo. And I turned around in a loud voice. Y me di vuelta en un voz alta. I wasn't looking at her. Ni la estaba viendo. I was fixing some stuff and getting everything. Estaba arreglando algo. And I said, I'll do whatever I want to do. Y yo le digo, yo hago lo que yo quiero hacer. And I looked back at her, Y la and then she volví a goes, ver. and I said, within the boundaries of whatever you allow me to En las do, barreras en como usted me permite. I love you. Te amo. And she goes, that's what I thought. Es lo que pensé. That was a close one. Estuvo cerca de esa. And so here we are trying to, I don't like being told what to do. A mí no me gusta que me digan qué hacer. For some of us, it might be that we want to do things our own way. Para algunos tal vez es que queremos hacer las cosas de nuestra manera. I disobey because I want to do it my way, Yo, not your way. yo desobedezco, pero lo quiero hacer de mi manera, no tu manera. Or we disobey because we're too lazy. O deseamos porque tenemos un poco de pereza. I just don't want to do it. En sí no lo I quiero don't hacer. feel like doing it. No siento I'm ganas de gonna- hacerlo. I'm going to just give you a little nugget here. Nada más le voy a dar algo, un Write it down regalito. and take it with you. Escríbenlo y llévalo con usted. And remember this. Y acuérdense de esto. Half obedience is full disobedience. La mitad desobediencia, la mitad, say it again, sorry. Half obedience La mitad de obediencia is full disobedience. es desobediencia en total. When you delay your obedience, Cuando retrasas un poco tu obediencia, you are in full disobedience. en sí está en total desobediencia. When God asks us to do something, Cuando Dios nos pide hacer when algo, God is calling us, when He's challenging cuando Dios us, nos está llamando y nos está retando, man, our first response nuestra primera respuesta should be full obedience. debe ser una obediencia en total. God, yes, let's do it. Dios, sí, lo vamos a hacer. Not, I don't know. No, I'm not pues no sure. sé, como que God, no I lo don't know if I siento. should talk to that person. No sé si debo hablar con esa I don't persona. know if I should go to church today. No sé si tengo que ir a la I don't iglesia know if I hoy. should serve today. I don't know if I'm feeling. God, I'm not sure we have. I don't know. Dios, en sí no sé si tengo que servir o tengo que hacer esto. No At lo that siento. point, God says, "Thank you. Next." En ese punto, en ese momento, Dios dice, ok, gracias, siguiente. That's a song, isn't it? I don't know. I don't listen to that music. Yo no sé, yo no escucho esa música. And so God moves on. Así que Dios sigue. He'll come around another time. You got to wait for the next one. Así que hay que dar vuelta y esperar la próxima. Respond to God with full obedience. Responde a Dios con una obediencia total. Say, "Yes, Lord, here I am." Y nada más diga, aquí estoy, Dios. God, I hear you. Sí, Dios, aquí estoy y te And when you escucho. call me to do it, I'll do it. Yo al escucharte, usted me pide algo, yo lo hago. Because I know that His ways are better than my ways. Porque yo sé de que las maneras de Él es mejor que las mías. I know that His plan Yo sé que sus is planes better than my son plan. mejores que mis planes. God, there's nothing I can do that would be better than what you have. Dios, no hay nada mejor que lo que usted tiene para mí. I can't even dream up a bigger plan for my Ni life. puedo soñar por un plan más grande Because que you've usted tenga en mi already vida. far exceeded it. Porque usted ya pasó. God, I'm not smart enough to think of the best plan because your plan is better than mine. Usted ya sobrepasó y sus planes son mejores que las mías en que yo puedo pensar. You created the world. You're the most intelligent being. Why would I delay my obedience? Usted cree que creó todo el mundo. ¿Por qué voy a retrasar mi obediencia? When I know that through it all, you just have my best interests at heart. Cuando yo sé que usted tiene el mejor interés mi mejor interés en su corazón. And that's what I've learned. Y Kids, eso es lo que yo aprendí. kids, hang in there, man. Niños, agárrense. I know your parents are crazy. Yo sé que sus padres son un poco locos. All right, I know they're weird. Yo sé que son un poco extraños. Trust me when I tell you, Pero confían en mí cuando yo te digo esto. it's all part of the plan. Todo es parte del plan. You can learn something Pueden aprender algo when you obey. cuando obedecen. And your parents, it might not make sense to you Y lo que dicen sus padres tal vez no tiene sentido. why they ask you to do certain ¿Y things. por qué piden que hagas ciertas cosas? But if you can be faithful with your Pero parents, si usted puede ser fiel con sus you padres, can be faithful with God. usted puede ser fiel If con you can be Dios. faithful now with taking out the trash, Si usted puede ser fiel ahora con sacar then la you can be basura, faithful in your marriage es later usted on. puede ser fiel en su If I matrimonio. can be faithful in making my bed every morning, Si puedo ser fiel en hacer la cama cada then I mañana, can be faithful with my money that God's going to entonces give yo me
puedo ser later. fiel con mi dinero que Dios me da. Do you see how you learn these principles? ¿Entiendes cómo aprendes estos And your principios? parents are teaching you things. Y tus padres te están enseñando cosas. It's because later on, Es porque después you've got to do it. usted lo va a tener que hacer. That's why we had Charlie. Por eso tuvimos a Charlie. I can't wait till she can take out the trash. Ya no puedo esperar para que ella pueda sacar la basura. Dad, I'm 4. Pero, Well, padre, guess tengo what? 4, pero Today's a adivine big qué, day for hoy es you. un gran día. You gotta take out the trash. Puedes sacar la Lesson basura. number 1. Lift with your Y knees. lección número 1, levante con sus piernas. We're already teaching her now. Ya le estamos enseñando ahora. She's crawling all over the place. Ella está así, She's gateando learning por what todos lados. no Él means. está aprendiendo lo que significa no. You know, we say no. Y nos decimos Así- no. And I said, okay, it's fine. But just this morning, she's crawling around. Pero nada más esta mañana estaba gateando. And now she's crawling, so she's going Y crazy sí all que over. está the place. gateando y está como loca por todos lados. And so we moved some things around the house so she can have more space Y movemos algunas cosas en la casa para que ella pueda tener más to be espacio free, para ser have libre. your way, right? So she's scrolling around, right? She gets to the table, Así que llega y llega a la mesa. and so she's now crawls under the table Y ahora ella va debajo de la mesa and starts getting through, and we're like, y hey, comienza a entrar. Y no, le digo, no, don't come to the table. no puedes venir a la mesa. She's like, what's a table? Pero que es una mesa. No, and we pick her up and No. we take her somewhere else. Y No, la llevamos, and you go, no, y otra vez la agarramos y right? la It's like we're movemos. training a puppy all over again. Like, no. Es como si And fuera so- un cachorro otra vez. Lo And estamos she keeps entrenando. coming back. Y ella vuelve y So sigue she y starts thinking viene. it's a game. Y ella cree que es un juego. And we keep saying no. Y seguimos diciendo que And no. so this morning she's crawling Así que esta mañana está gateando and she goes under the chair y ella va debajo de la mesa and she picks up her head y and she levanta hits her head. levanta su cabeza y pega la And she cabeza. starts crying. Y comienza a llorar. And I said, I told you no, Y yo le dije que no, but you don't pero listen. no pones And so I atención. pick her up, Así que la I sit levanto, her down, and I look at her and I said, no. la bajo y le digo no. She has to learn no. Y ella tiene que aprender Right? no. She has to obey. Why? Why does she have to obey me? ¿Por qué? ¿Por qué pedí un niño? So that she doesn't hit her head again. Para que no puede pegar So- otra vez la cabeza. As a baby, she might think, or she probably doesn't even think this at all, but she might think that I'm trying to take her fun away. Y ella tal vez cree que estoy tratando de quitarle la diversión. But I'm not taking her fun Pero no away. le estoy quitando la I'm diversión. protecting her from danger. La estoy protegiendo del peligro. You see where I'm going with ¿Me this? están entendiendo? And so when your parents are Con saying, sus padres, cuando ellos dicen no, they're not saying it to take your fun away. no lo están diciendo para quitar su diversión. Sometimes they are, but A not all the veces time. sí, pero no siempre. They're not saying it to take their fun away. No lo están diciendo para quitar tu They're diversión. saying it to protect Lo you están diciendo para protegerte from any danger. de cualquier peligro. Because they love you. Porque te aman. And they don't want you to be hurt. Y no quiere que To be hurt. esté dolido. So you're going to listen to your mommy, Así right? que vas a escuchar a tu mamá, ¿verdad? Yes. Sí. She's like, yes, mommy, I love you. Sí, mami, te amo. And the same is with God. Y lo mismo es con Dios. There's times where God is going to say no, Hay veces cuando Dios va a decir que no and we just have to say, y okay. nada más tenemos que decir It's está not that bien. God is trying to take fun away from you. No es que Dios está tratando de quitarte la It's not diversión. that God is trying to ruin your No es life. que Dios está tratando de arruinar la It's not vida. that God is trying to change everything O que Dios and quiere cambiar todo make you miserable. y hacerte miserable. He's saying it because he loves you, Lo está diciendo porque Él te ama, because he's protecting porque te you está from protegiendo going down the wrong path, para que no vayas en because he un wants paso the mal, best for you, porque quiere lo mejor para and usted he has a great plan for y you. Él tiene un gran plan para usted. So we must listen Así que hay que escuchar and obey, y obedecer, do things his way. hacer las cosas de su manera. Let's look at the verse real quick. Veamos rápido el versículo. Luke chapter 11, verse 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. It says, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Dice, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y lo obedece. James 1:21. Santiago It 1:22. says, do not merely listen to the word, but do what it says.
Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. It's like, okay, we listen, Está bien, sí, but now I escuchamos, have to do what pero it ahora says. tengo que hacer lo que dice. So when it says love your neighbor, Así que cuando dice que ama a tu vecino, you gotta love your tienes que neighbor. amar a tu vecino. When it says trust in God Cuando dice with all of your confía en Dios heart con todo tu and lean corazón not on your own y understanding, que no va en su propio entendimiento, but in all your ways acknowledge Him. pero en todos tus caminos déle a Él la gloria. Y When we obey it, we are trusting in Him. cuando nosotros lo obedecemos, nos ponemos la confianza The en Bible Él. is filled with promises. La Biblia está llena de promesas. When we do what it says, Cuando hagamos lo que dice, we will be blessed. vamos a ser bendecidos. When we give God our attention Cuando damos a Dios nuestra atención and we give Him our obedience, y le damos nuestra obediencia, the response, la respuesta the response, en cómo nosotros nos respondemos, His response como Él responde, is with a blessing. es con una bendición. Right, parents? ¿Verdad, padres? When your kid listens Cuando tu hijo escucha and obeys, y obedece, there's a blessing. hay una bendición. You did what I told you to do. Hiciste lo que yo te dije que hiciera, You did it right, lo hiciste bien, and now we can go to Chuck E. Cheese. y ahora podemos ir a Chuck E. Cheese. John's Incredible Pizza, Or John's Incredible Pies. Taco Bell, wherever Taco you Bell, want to go. lo que donde usted quiere ir. To you. When we listen to His word and we do what it tells you, Cuando escuchamos su palabra y hagamos lo que dice, He's going to bless you. Él nos va a bendecir. God's plans are so great for us. Los planes de Dios es tan grande para nosotros. They're so great for us. Son tan grandes y But if we don't listen pues, si no escuchamos and we don't obey, y no obedecemos, then we're going to miss out entonces nos vamos a perder on de what He algo, wants to do in our de life. lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. You can come to church all you want. Pueden venir a la iglesia como quieran. You can call yourself a Christian. Te puedes llamar cristiano. You can have a Jesus bumper sticker. Puedes tener un postal atrás del carro que diga Jesús. But if you don't listen Pero si no escuchas and you don't y obey, no obedeces, who are you following? ¿a quién estás siguiendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? When you follow Jesus, it means that you listen and you obey and you do things His Cuando His sigas a way. Jesús y escuchas y obedeces su palabra. I'll close with this verse here. Y voy a terminar con esto. This is Isaiah chapter 55. Isaías capítulo 55. Isaiah chapter 55. This is verse 8 and 9. Y ahí dice en versículo 8 y 9. And this is God speaking. Y esto es Dios el que está hablando. And He's telling us today, Y Él nos está diciendo for hoy. those of you who maybe you came in with your doubts, Y esos los que tal vez vinieron con sus dudas. maybe you came in unsure Tal about, vez vinieron y no estaban seguros about what God wanted you to do with your life. lo que Dios quería hacer en sus vidas. This is for you. Esto es para usted. God says, my thoughts Dios dice, mis pensamientos are nothing like your thoughts. no son los de ustedes. I love that. Yo amo eso. Like, that alone already encourages me. Eso ya a mí me anima. Because if you knew my thoughts, Porque si usted supiera mis pensamientos, I'd be stressed out. yo estaría estresado. God, you know what I'm thinking. I'm not in the right mind. Dios, usted sabe lo que yo estoy pensando y en sí no estoy en lo bien. I'm overwhelmed. Estoy... Overwhelmed. There's no word for overwhelmed? No. Estresado. I'm overwhelmed. I'm stressed out. Estoy estresado. This is a lot. Es mucho. If you knew my thoughts, Si supiera mis pensamientos and in the day that we live in today, y en el día en que vivimos hoy, we don't stop at our thoughts. no paramos con nuestros pensamientos. We start thinking about what other people are thinking. Paramos a pensar lo que otras personas están pensando. God, this is what I think about me, and this is what other people think about me. Dios, esto es lo que yo pienso en mí, eso es lo que otras personas What are piensan other de mí. people saying about me? ¿Qué es lo que están diciendo otras personas I'm de not mí? good enough. I'm never going to make it. I don't have enough resources. I just don't know. No sé, no tengo los recursos suficientes en sí, no sé. God says that's okay Y Dios dice, eso está bien, because my thoughts porque mis pensamientos are nothing like your thoughts. no son nada como los suyos. And they're not like anybody else's thoughts. Y no son como los pensamientos de nadie. You think this small. Usted cree que esto, algo pequeño, I'm thinking this big. yo estoy pensando algo grande. I'm thinking the best about you. Estoy pensando en lo mejor.
I'm thinking the best thoughts. Y yo estoy pensando en los pensamientos Oh mejores. man, if you only see what I Si see, nada más usted viera lo que yo estoy viendo, my thoughts are nothing like yours. mis pensamientos no son nada como los tuyos. He says, my thoughts are nothing like your thoughts. But Dice, mis pensamientos no son nada como los tuyos, my ways are far beyond anything you could imagine. pero mis caminos y mis pensamientos son más altos de lo que usted puede imaginar. And then he gives us an example. Y luego nos da un ejemplo. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que los suyos. How encouraging is that? Qué buen ánimo es eso, That que when I cómo nos go alegra. outside, Y al yo salir, como los cielos están más altos que la tierra. como los cielos son más altos que la When I tierra. go outside and I look up to the sky and I'm like, whoa, wait a second. Cuando yo subo y veo que está más alto, His thoughts of me are higher y yo than that. pienso, sus pensamientos son más altos. His ways are higher than that. Su manera son más altos. Higher and better than anything I can imagine. Más altos y mejores que de lo que yo puedo imaginar. Why wouldn't I listen? ¿Por qué no lo hiciera? Why wouldn't I obey? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no obedezco? Why wouldn't I do things His way? ¿Por qué no lo hago de su manera? Because that's what I want. Porque eso es lo que yo quiero. I want what He has for Yo me. quiero lo que Él tiene para mí. So when I follow Jesus, Así que cuando yo sigo a Jesús, I'm listening, yo lo estoy escuchando, I'm obeying, estoy obedeciendo and I'm doing things His way. y estoy haciendo las cosas a su And that's manera. what these fishermen were doing on the boat. Y eso es lo que estas personas, estos pescadores estaban haciendo. It might have not made sense. Tal vez no tenía sentido. Jesus, we were just here last night and we didn't catch anything. Jesús, estamos aquí anoche y no pescamos nada. Man, but if we can listen Pero si podemos escuchar and obey, y obedecer, there was a blessing that came hay una bendición que viene, that filled their boats que llenen sus with barcos more than they could ever imagine. con más de lo que se imaginaban. And that's what God wants to do in your Y life. eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. And so I want to challenge you Así que nada más los quiero this retar. week as you go about your week. I want you to really challenge yourself to listen to the voice of God. Esta semana les quiero dar algo como una tarea de retar en escuchar la voz de Dios. God, speak to me. Tell me what to do. Dios, hábleme, dígame qué hacer. It could be something small, Puede ser algo pequeño, like blessing someone with lunch, como bendecir a alguien con almuerzo, or surprising someone with dinner, o darle a alguien una sorpresa or con algo de depositing cenar, money into someone's account, o con depositar dinero en la cuenta de or to alguien, go out of your way and pick somebody up on their way to work. o con irse de salir de un lado para ir a recoger a alguien. God, speak to me. Give me something to do. I want to listen. Dios, escúcheme, dígame qué hacer. And I want to obey. Y quiero obedecer. Challenge me, God. Réteme, Dios. I want to obey. Quiero obedecer. I want to do things your way. Quiero hacer cosas de tu manera. And watch how God will bless your life. Y van a ver cómo Dios te va a bendecir. Let's pray, Father. Oremos, We Padre. thank you Te damos gracias for how good you are. de qué tan bueno que eres. We thank you for everything that you teach us. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas. Lord, we're here today because we want to listen to you. Dios, estamos aquí hoy porque te queremos escuchar. We want to obey you. Te queremos obedecer. And we want to do things your way. Queremos hacer cosas de tu It's manera. not about us. No se trata sobre It's nosotros. not about what we want. No se trata sobre lo que nosotros But Lord, we queremos. know that following Jesus means chasing after you. Pero Señor, sabemos que seguir a Jesús significa seguir a usted. And we love you. Te amamos. With every head bowed and every eye still closed. Con cada cabeza inclinada y ojos cerrados. If you're here today, maybe for the first or second Si están time, aquí por primera o segunda vez, I want to give you the opportunity to chase after Jesus. le quiero dar la oportunidad para que puedan seguir a Jesús, To live a life for Him. para vivir una vida para To Él, listen, obey, and to do what He says. the para way He escuchar, obedecer y hacer lo que Él dice. says. So if you've never made that decision before to follow Jesus, Así que si nunca han hecho esa decisión de seguir a you want to make Jesús Jesus your Lord and your y Savior, quieren hacer a Jesús a su Señor y Salvador, would you raise your hand right there where you are? I want to pray with you. pueden levantar su mano ahí donde usted esté. Quiero orar por On the usted. count of 3. 1, 2, 3. Al contar 3, 1, 2, 3. Amén. We love you, Lord. Te amamos, Jesús. Let's all pray this prayer together. Vamos a orar esta oración Let's just juntos. say, Jesus, Nada más digamos, Jesús, we thank you te damos gracias for being so good to us. por ser bueno con nosotros. Lord, come into our life. Entra en nuestras vidas, oh Dios.
take over, take control. Tenga control, Señor, en nuestras vidas. We surrender to you. Te damos todo, Dios. Te rendimos hacia ti We give you our life. y damos nuestras vidas We give you our heart. y nuestro corazón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Come on, can we give a hand clap to the Vamos, Lord nos today? podemos poner de pie y nos vamos a dar un aplauso al Señor. He's good, isn't he? Él es bueno, amén. Oh, we're all standing to our feet? I Okay. said, I thought we were just giving a hand clap to the Lord, but we can stand to our feet pues if si you nos want to. pongámonos de pie. Yeah. Stand there. I like that. Take an initiative. Yeah. You got to say it in Spanish. So they It's know because it. I did say stand up. Oh, Actually. you did say stand Yeah. up? Oh. Entonces, never mind. I said, let's give a, what did I say? Let's give it a hand. Let's give a hand clap. And you said, Pongámonos de pie y aplaudamos. ay Dios. We love you. Pero ¿por qué? Didn't Josh do a good job? We're thankful for Josh. Amen. 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 We're going to give. We're going to ask our ushers to come forward. And Vamos a pedir a nuestros sugieres que pasen we're going to adelante. give today. Vamos a dar hoy. And you know, this is a great opportunity Y esto es una gran oportunidad to be obedient, de ser obediente, right? ¿verdad? Because the Bible says that when we give, Porque la Biblia dice que nosotros al dar we're trusting in God, estamos confiando en Dios. right? God is asking us to give, to surrender to Him. Y Dios está pidiendo que demos para podemos rendir That we are todo a Él. obedient with our 10%. Que somos obedientes con nuestro 10%. Right? Anything above that is now an offering. Cualquier cosa después es una ofrenda. But let's be obedient today. Pues seamos obedientes. Let's be obedient today. Seamos obedientes. Maybe before in the past you've been disobedient, like Tal me. vez, a veces en el pasado no Right. somos obedientes. In Spanish, is travieso a En bad word? español se dice travieso. Is that a bad word? Okay. ¿Es mala palabra, no? Porque unos son de México, unos son de Costa Rica, Porque unos son de no- Guatemala y no quiero decir una palabra que... He doesn't want to say something offensive. But travieso, right? You're a troublemaker, you know. Travieso, como que eres alguien que no hace todo bien. You like my Spanish skills right there, Yes, huh? I do. Yes, I do, Yeah, yeah. that was good. So this is our opportunity. This is our chance now Así que esta es nuestra oportunidad to be faithful, to be obedient. para ser fieles y obedientes. Say, okay, God, I'm going to start today. Y si sabes que Dios voy a comenzar desde ahora. I'm going to start right now. Voy a comenzar I'm ahora. going to be obedient with my Voy a giving. ser obediente con Maybe dar. you've given $10 Tal vez dieron $10 and you know that your tithe is $50. y sabes que tu diezmo son 50. But you've only given 10 because Pero you nada want to más das keep the 10, 40. Porque te quieres dejar. You want to do things your way. Quieres hacer cosas de tu manera. I'm telling you today, Te estoy diciendo hoy, be obedient. sean obedientes. Give what belongs to God. De lo que le pertenece a Dios. And watch how He'll bless your life. Y vas a ver cómo Él va a bendecir tu vida. When you keep 10 and you know you owe 50, it's like, you know, delayed obedience is disobedience. Cuando das 10, cuando debes dar 50, eso es una obediencia que te está retrasando y eso en total es una desobediencia. So bless God today with everything that you have. Así que bendiga a Dios con todo lo que tienes. Amen. Amén. I love you. Te amo, I do. de verdad te With amo. all of my heart. Con todo mi corazón. Sometimes. A veces. Mostly during Christmas Especialmente no tan Navidad. and my birthday. Y mi cumpleaños. Let's pray. Father, Oremos, Padre. we again just thank you so much for being a good Te God. damos gracias por ser un buen Dios. Lord, today we get the opportunity to be obedient to you. Te damos gracias porque nosotros tenemos la oportunidad de ser obedientes a usted. We want to be faithful with our giving. Queremos ser fieles con nuestro dar. Father, I pray that you bless every giver today. Y Señor, pido que bendices a cada hora esta Lord, that as we give, we're opening up the heavens, que al dar usted puede abrir los cielos. opening up our arms to receive a blessing from you. Abrimos nuestros brazos para recibir esa bendición de We usted. receive it Te today recibimos hoy. in the mighty name Lo of recibimos hoy en Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Come forward and give, and we're going to worship. Come on. Oh.